He hablado con 3 personas acerca de este tema y las 3 me han dicho lo mismo, casi con las mismas palabras. Me gustan las primeras 2, pero Madagascar 3 es mi favorita, así que ese es mi referente respecto a esta cinta. Hola a todos, bienvenidos a mi canal y también a este video. El día de hoy vengo a criticar una película que sirve como conclusión a la larga trama que llevan construyendo desde 2005, así que vamos directo al punto, que estoy calientito y listo para ofender e insultar como nunca lo he hecho. Con ustedes, Madagascar 3, Los Fugitivos. La trama empieza en África, donde Alex y sus amigos siguen esperando a los pingüinos, para al fin volver a Nueva York y terminar esta maldita locura de una buena vez, pero tras llegar a Monte Carlo y ser descubiertos por una cazadora francesa, nuestros héroes deberán escapar fingiendo ser bichos de circo. ¡Increíble! ¿Cómo pueden ser bichos de circo? De esta manera, conocen a los miembros de un mediocre acto, que deberán recuperar su pasión para así, firmar con un promotor que los llevará de regreso a su hogar. ¿Conseguirán regresar a su hogar en la última parte de la trilogía? No sé ni por dónde empezar, es por mucho la peor película de la trilogía, tiene muchas buenas ideas, pero adivinen cuántas de ellas se aprovechan como se debe. En resumen, al igual que la primera entrega, es una película mediocre, que desperdicia enormes cantidades de su potencial. Varias ideas, de haberse usado bien, habrían dado un desarrollo correcto a los personajes, y hubieran terminado con un final de oro, pero en vez de eso, nos dan un intento fallido de película cliché, que pone a la amistad por encima de todo. Creo que lo que más falló en toda la obra, y en la trilogía en general, es que el desenvolvimiento de los personajes se siente realista y correcto, pero no tienen la más mínima idea de a dónde quieren llegar, y el problema se hace evidente en esta entrega, más que en las anteriores, porque en las anteriores, los personajes eran más víctimas de las circunstancias que al revés, pero aquí tenían la oportunidad perfecta para hacerlo. Segundo, me explico. Al inicio de la primera parte, Marty sueña con la libertad de la jungla salvaje, y después de llegar a la naturaleza que tanto deseaba, se da cuenta de que no todo era perfecto, arrastrando a sus amigos en el proceso. Al concluir la cinta, los personajes han cambiado, y pese a que siguen con el objetivo de ir a Nueva York, está claro que aún falta mucho para esa meta, aprendiendo que sin importar el lugar estarán bien si permanecen juntos. Así que comienza la segunda película, con los 4 animales volando rumbo a su hogar y terminando en África. Alex conoce a sus padres y bueno, se da un desarrollo mucho más interesante y complejo que desemboca en unos personajes aprendiendo que sin importar el lugar estarán bien si permanecen juntos, y finalmente dejan atrás la idea de regresar a la ciudad, pues están en su verdadero hogar, es decir, África. Ya no hay motivo para regresar a los Estados Unidos, pero recién empieza esta película, y Alex aún sigue desesperado por largarse de ahí. ¿Padres los han corrido o algo así? Creo que es el fallo más grande de la película, y eso que apenas llevamos 1 minuto de metraje. Es increíble, los padres del protagonista simplemente desaparecen de la tierra, y con ellos también ha desaparecido todo el desarrollo de la cinta pasada. No pudieron decirle algo a su hijo o sus amigos respecto a su deseo de volver a Nueva York. Simplemente dejan que se vayan así nada más. De hecho, ni siquiera aparecen en toda la obra, ya sea con mención, cameo, o algún derivado. Luego, en la tercera parte, nos sacan que ese deseo de volver a su antiguo hogar sigue latente en los personajes. ¿Qué carajos? Era obvio que los personajes tendrían que volver a Nueva York de alguna manera, debían continuar la historia de alguna forma, pero ¿por qué dejar inconclusa la trama de los padres de Alex? Pudieron darle un final emotivo o algo así, pero simplemente no hicieron nada. En serio, qué desperdicio. Posterior a eso, tenemos la aparición de Dubois y del Circo Zaragoza. Tengo más problemas con el segundo que con el primero, así que explicaré el porqué de ambos, empezando con la villana de turno. Luego de algunas escenas, terminan llamando la atención de la cazadora más sexy de toda Europa, y bueno, eso le da sentido al título de la obra. Creo que Cantel Dubois es de las ideas más desaprovechadas de toda la trilogía, es decir, la mera concepción de una cazadora asesina de animales imparable que decida perseguir a nuestros animales cual criminales se tratara, es de las mejores tramas que pudieron haber escogido, ya que suena realista, está al nivel de los villanos anteriores, solo que elevado a la enésima potencia, y hubiera sido
sido el final perfecto y emocionante que requiere la trama, pero para desgracia nuestra, la villana no es ni la mitad de lo que debería ser. Apenas tiene 3 encuentros con los protagonistas, cada uno más ridículo que el anterior, además de que parecen sacados de una escena de película de superhéroes o de acción, rayos, incluso le pusieron barras de vida, y para colmo es fácilmente derrotada, ya sea por los pingüinos o por acción de todos los personajes. La única vez en donde la vemos en toda su gloria es en la persecución de la camioneta, un momento emocionante y que promete más del personaje de lo que pudieron ofrecer en toda la película, además de que difícilmente representa un problema verdadero para Alex, tan solo es una piedrita en el zapato que mueve por aquí y por allá algunos hilos, y no cobra el antagonismo sino hasta el final de la obra, cuando está por matar a Alex frente a los neoyorquinos en su propia roca con un dardo mortal asesino. Como dije, no está mal, su objetivo es claro desde el inicio, es sádica, ágil, completamente violenta y agresiva, astuta, implacable, frenética, inteligente, le vale por completo la ley, puede saltársela como si nada si eso se interpone en su camino, es simplemente la villana más sádica de la franquicia, lástima que ese potencial a duras penas representa un peligro para nuestros protagonistas. Hubiera quedado genial que, después de darse cuenta que Dubois está persiguiendo a Alex y no a los demás, este último se sacrifique por sus amigos, demostrando que ya no es el león egoísta que era en la parte anterior, dando un final agridulce pero majestuoso, o quizás Alex sacando el lado salvaje que demostró tener en la primera entrega, haciendo uso de sus habilidades más primitivas para derrotar a la cazadora pese al descontento o miedo de sus amigos, o que por ejemplo, la villana hubiera atrapado a Martín hermano Gloria y también a los animales del circo, y que Alex tenga que entregarse para salvarlos, qué sé yo, tenían cientos de ideas que usar, pero lo que vemos en la película es simplemente decepcionante, es decir, tienes a un villano extremadamente poderoso, pero no vemos todo ese talento, ya sea por conveniencia del guión o porque la película se habría acabado a los 20 minutos, y de hecho, de no ser por el avión destruido, se habría acabado a los 20 minutos. Aquí parece que ocurre por mero accidente, es decir, en la entrega pasada ocurrió igual, pero se le dio un tiempo para desarrollar correctamente la situación, además de que un combustible agotado suena más coherente que unos engranes sucios, sin añadir que la escena es tan aburrida y apresurada, no como la anterior que es agitada y exagerada, sacando diálogos que plantaban las bases de lo que ocurriría después, además de chistes que complementaban la forma tan absurda en la que el avión se desplomaba por el cielo, pero aquí ocurre en tan solo algunos segundos y sin más remedio. Posterior a esta escena ridícula, los monos que ayudaron en la película pasada a construir el avión escapan porque al guión no le conviene un ejército de monos capaces de armar un traste así de enorme, y luego aparece la policía, sin razón alguna, y como no podía ser diferente, empiezan por huir, y en vez de meterse a un tren normal o escapar a pie, encuentran el Circo Zaragoza, y entonces mienten para ser recibidos por un montón de personajes secundarios casi importantes. Ambos grupos de animales confían entre sí, pese a no tener razones para hacerlo, y para colmo, nuestros amigos empiezan a mentir todavía más, todo esto en al menos 5 minutos, concluyendo el primer acto de forma tan apresurada y llena de coincidencias. Tengo muchos problemas con el circo, y pese a que pudo ser mejor la inclusión de este elemento, se hizo todo de forma tan incoherente y aburrida, pero empezaré a explicar lo que ocurre con los personajes. En primer lugar, al ser la última entrega de una trilogía, no es lógico introducir a varios personajes que tengas que desarrollar, pues se supone que estás dedicando esta película a los protagonistas y cerrar su arco argumental, así que todo lo que añadas debería ser para este propósito, véase Shrek para siempre o Monster U, donde sí, se introducen a bastantes personajes secundarios, pero todos sirven para desarrollar a sus respectivos protagonistas. Esto no ocurre aquí, ya que tratan de darle protagonismo a los personajes del circo, y estos poco o nada afectan a nuestros protagonistas en su viaje de regreso. El circo debe ser un éxito para que un promotor pueda llevarlos a Norteamérica, pero más allá de eso, no hay nada que vincule a ambos personajes. En la película intentan justificar esto, diciendo que Alex y los demás deben devolverles la pasión a los bichos del circo, pero no se siente así, esto no se trata con el interés y atención que requiere, ya que tratan de darles individualidad, pero al mismo tiempo conectar a estos personajes al conflicto principal con esta excusa barata. De hecho, esto mismo parece más un pretexto para que el circo llegue al último momento a rescatar a Alex de Dubois.
véase a Gio, la cual por cierto casi nunca llaman por su nombre realmente. ¿Cómo puedes establecer un personaje sin decir su nombre? Este gatito tiene una aparente relación con Alex, interespecie nuevamente, pero aquí luce menos escalofriante si tomamos en cuenta que ambos son felinos. Dicha trama a duras penas llega a algo importante, solo se insinúa que ambos están en una relación, tan solo son buenos amigos y ya, no hay nada que se concluya. La escena de la ruptura carece de cualquier tipo de peso emocional, los animales como los perritos o los caballos no ofrecen nada importante, y puedes ponerlo tanto como quitarlos y la trama sigue igual. Su acento español poco o nada los hace memorables, y sus líneas solo sirven para un par de chistes sexuales, pero absolutamente nada más. El circo está aquí. ¿Y por qué Freddy tiene todo el circo? Los únicos personajes rescatables son Stefan y Vitaly. El primero presenta correctamente su tristeza y desesperación por el circo, puedes empatizar con él cuando narra la historia del Circo Zaragoza, tanto a nivel visual como en narrativa la escena te impacta, pero eso se va a la mierda cuando a la mitad del personaje se vuelve el alivio cómico número 5, su deseo de volar en camión es estúpido porque ya tenían el camión y no había nada que lo limitara a intentarlo antes, solo es un pretexto para meter a Marty a la ecuación y darle algo que hacer a ambos, dejando toda trama del pasado del circo en la basura, no vuelve a mencionar nada respecto al tema y personaje se hunde en el olvido, hecho que incluso Skippe menciona. ¡Liberen a la foca! Soy un león marino. ¡Lo que seas! Vitaly es una tragedia que pudo dar más de sí, se introduce bien al personaje, junto a Dubois es el que más intimida, al principio es grosero y malhumorado, de forma exagerada y plana pero que se mantiene correcta, y después de su explicación del por qué se volvió así, se intenta hacer algo con el personaje, pero no llega a mucho, solo dice que se va, y Alex le dice no te vayas, y luego dice ok. Se dice que Alex y compañía debían regresarle la pasión a los bichos del circo, pero no se nota esto en ningún momento, tenían la oportunidad perfecta con Vitaly, pero la desperdiciaron enormemente, es decir, Alex ya sabe lo que es perderse su hogar, sabe lo que es el orgullo y el respeto, sabe lo que es apoyar a sus amigos a costa de lo que más quiere, incluso si se trata de una necesidad tan fundamental como la comida, ha aprendido tanto a lo largo de los años, y en vez de usar eso como motivante o plática motivadora para el tigre de Zucaritas, simplemente le dice una línea bonita pero super cursi, y ya está. Vitaly como nuevo, sus traumas y miedos pasados simplemente se superaron, en serio que es decepcionante. En resumen, personajes con carisma y personalidad individual, que poco o nada afectan al desarrollo de la trama, y que son introducidos mediante un argumento pobremente desarrollado. La película hubiera funcionado de introducir únicamente a Dubois como villano. Puede ser, de hecho, era la opción más viable, así se hubieran centrado en los protagonistas y su deseo de volver a su hogar. He acabado con los animales del circo, así que por ahora me centraré en los protagonistas, Alex, Marty, Gloria, Merman, y el resto. Es extraño, más allá de regresar a Nueva York, ninguno presenta algún conflicto atractivo o interesante a explotar, se asume que la trama de cada uno ya está completa, y que la única misión es regresar al zoológico. Alex como protagonista es aburrido, y con diferencia de la película anterior, no tiene una trama interesante a desarrollar, como la aceptación de su padre, o Marty y su deseo egoísta de ser libre. Aquí simplemente tienen que regresar porque sí, no se siente esa emoción ni esa desesperación que sentían por cumplir esa meta, como en las anteriores, simplemente quieren regresar porque patata, porque sí, porque la trama se debe desarrollar así. Gloria y Merman volvieron a ser igual de planos y aburridos que en la primera parte, solo se hablan de cosas lindas y ya, pero no desarrollan nada, ni tienen conflictos interesantes, solo están ahí y ya, sin mucho que aportar. Ni siquiera Gloria, con sus comentarios inteligentes, solo se limita a escuchar y seguir a Alex, me tienen que estar jodiendo. Marty se volvió todavía más plano que en la cinta anterior, dejó de ser el protagonista de la historia, ahora solo es un secundario más, su actitud enérgica y optimista desapareció, no presenta nada que llame la atención, no tiene ningún conflicto que resolver con Alex o con otro personaje, es simplemente aburrido, no sé qué más decir de él. Los pingüinos llegaron al límite de su flanderización, pasaron de buscar libertad al igual que Marty, a construir un avión en la segunda parte, para finalmente terminar haciendo algo supongo. Los objetivos de los pingüinos son desconocidos aquí, en la anterior entrega solo querían construir el avión, y aunque desconocemos realmente qué querían, la subtrama que presentan sirve para la historia de aquella película, pero aquí no tienen un objetivo claro o real, solo ayudan a Alex y demás porque sí. ¿Acaso ellos querían regresar también a Nueva York?
no tiene sentido, ¿para qué querían apostar y hacerse ricos al inicio? Nunca dicen qué planes tenían realmente, lo mismo ocurre con los monos, solo ayudan al resto de personajes usando disfraz de humano para engañar a los personajes, sin razón alguna quizá. Como ya dije, lo mismo ocurre en la película anterior, pero al menos su subtrama estaba con un objetivo claro, además de funcionar en el resto de la historia y estar conectada a esta de alguna manera, y me atrevo a decir que lo mismo ocurre con los lémures. El rey sigue persiguiendo a nuestros animales por razones totalmente desconocidas, no tiene razón alguna para seguir, en un momento afirma que deben llegar a Nueva York, entonces ¿sabían que habían llegado a África en la película anterior? Contradice un diálogo de la segunda parte, pero eso es solo la punta de iceberg. Durante el primer acto los tres están sin motivaciones o razones para seguir con la pandilla, pero cuando Julien encuentra a la osa todo se va directo a la mierda. Nuevamente una relación interespecie, pero esta vez, todo es perturbador, sin sentido, y que poco o nada tiene que ver con la película. Por lo menos la relación de Gloria y Merman se usó para darle un uso a ambos personajes, pero aquí todo se queda en nada. Julien solo sirve para informar a los pingüinos que Dubois capturó a Alex y la pandilla, pero nada más. Morris y Morat pierden protagonismo todavía más, son solo personajes terciarios que están ahí para cumplir con la obra pasada y viceversa. Por cierto, ese es otro detalle interesante, ahora todos actúan como si fueran familia, una pandilla, un grupo, con los mismos objetivos e intereses. Esto funciona en otras cintas como La Era de Hielo o Toy Story, pero si algo caracterizaba a Madagascar era que cada personaje cumplía con un objetivo diferente, aún entre protagonistas. En la predecesora sus objetivos estaban un poco más unificados, pero cada uno seguía siendo independiente del resto, y llega esta película y ahora todos son amigos por razones desconocidas. La única lógica que se me ocurre para esto es para comodidad del guión, si cada uno estuviera separado sería más difícil darles una razón individual para seguir con la aventura en Europa, tiene sentido para la trama, pero tomando en cuenta lo visto hasta ahora, parece más bien escritura perezosa. Los personajes llegan a Monte Carlo, en teoría no tiene sentido llamar a la película Madagascar, ya que poco o nada tiene que ver la trama con Nueva York o la isla del mismo nombre, hecho que incluso se referencia en un capítulo de Ma, el cual por cierto parodia mejor la trama que la propia película. Pero ahora nos vamos de África. Ah, para ir a Nueva York. No, a Monte Carlo. Wow, ¿y seguimos llamando a esta película Madagascar? Estemos agradecidos que no le han agregado una trama cómica sin sentido. En vez de llegar a un lugar al azar en Europa, hubieran llegado a España, esto lo digo por una sugerencia que hizo Alex en la primera entrega acerca del final, o mejor aún, a San Diego, un comentario recurrente de Merman cada vez que aterrizan en un lugar nuevo, y ha servido como broma en las entregas pasadas. Cambiando el ambiente pesimista, el estilo visual es excelente, magistral, y atractiva en todo sentido, los escenarios lucen mejor que en el resto de las cintas, la paleta de colores se usa de forma diversa y que combina bien en cada escena, los ángulos de cámara y transiciones es correcta, es una pena que a duras penas muestren las ciudades más glamorosas de Europa, lo hacen con algunas, pero no con todas, las escenas del nuevo circo se ven encantadoras y la mezcla de diversos colores neón es perfecta, parece una secuencia de créditos pero está bastante bien, todo respecto al nivel visual es perfecto y por mucho que le quiera buscar no encuentro nada negativo en este sentido. El diseño de personajes se mantiene igual de fresco, la capitana Dubois luce extraña pero correcta, los movimientos lucen fluidos y mejor que en la antecesora, regresa un poco el humor absurdo de la primera parte, pero en menor medida, mucho menor medida. La música cambia completamente, ahora es más realista, mezclados con un tinte clásico y elegante, muy apropiado para el continente que están visitando, lo único que falla es que no reutilizan ningún tema de las entregas pasadas, salvo la canción más obvia por supuesto, pero es la única falla importante que encuentro en el apartado musical. La banda sonora es excelente, el estilo visual es excelente, es decir, todo menos la historia cumple, lo cual es bastante decepcionante, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Me lo pongo a pensar, y poco o nada afecta que estén en Europa, salvo el estilo visual, pero ni eso, no muestran la hermosa ciudad de Londres, los castillos de Alemania, lo único que está como se debe es el teatro circular en Roma, y pese a que la escena en dicho lugar es ridícula y aburrida, se ve bien visualmente. El humor es bastante regular, la cinta recae en humor infantil y absurdo de vez en cuando, pero de manera más controlada, se usan más los comentarios ingeniosos y la exageración visual, hay un par de chistes subidos de tono, pero nada tan explícito para traumar a cualquiera. En este apartado creo que la película simplemente cumple.
La cinta tiene un ritmo más calmado que la anterior, y no aburre en ningún momento, simplemente entretiene a los peques, un punto positivo creo yo. Siempre tendré el morbo de ver a Alex regresando en su modo salvaje, en la anterior no tenía sentido, pero aquí tenían la oportunidad perfecta para traerlo de nuevo, y se despreció de manera brutal, que me deja con el deseo de aumentar el puntaje de la primera cinta, pero al César lo que es del César, y hablando de la primera parte, las referencias a la saga son aceptables, aquellas que mencionan a la predecesora desaparecen, es una pena porque es la mejor película de la saga, en fin, lo que está relacionado con la primera Madagascar cumple y a veces funciona y a veces no, sobre todo porque no lograron meterlas a la trama central correctamente. Punto mixto. Las referencias a películas o cultura popular en general han desaparecido, quizá no las noté porque soy un simio ignorante de porquería, pero las más evidentes como en la predecesora dejaron de existir, no se sentía en la entrega pasada, pero en esta sí. Ahora toca un tema que he mencionado desde la primera parte, el realismo, esto sí es un punto negativo, porque todo lo establecido en la franquicia se va al caño, verán, Madagascar 1 es realista con exageraciones usadas para un humor ridículo y demasiado infantil, Madagascar 2 es realista pero con tintes surrealistas de fantasía usados para el humor de manera correcta, Madagascar 3 es totalmente surrealista con humor menos visual con tintes ridículos de realismo que directamente violan a la realidad y su entendimiento. Es decir, todo empieza bien, suena lógico que Alex y sus amigos hayan podido llegar hasta Monte Carlo a pie, pero aparecen en un casino rompiendo todo bien, pero luego aparece una camioneta gigante destruye edificios demoledora aplastante mortal, con reactor nuclear y armas incluidas, y de esa forma escapan de una mujer de al menos 30 años que puede saltar edificios, romper muros y trepar autos. Luego aparece el avión, con un aspecto más exagerado que en la película pasada, con una cabina incluida para lanzar plátanos cual arma bélica. Pese a que la persecución es emocionante con tintes de humor, no puedo dejar de pensar que todo empezó con una Nueva York realista, llegando a una Madagascar realista, en un entorno realista, tanto a nivel narrativo como visual. Si la violación a la realidad del inicio no basta, luego tenemos el circo volador arcoíris mecánico colorido de neón flotante con fuegos artificiales de la diversión divertida encantadora, como ya dije, luce bien a nivel visual, el espectáculo de Londres parece más una secuencia de créditos finales, y no tiene sentido, tanto en sentido real como en el sentido narrativo, ¿de dónde sacaron todo el presupuesto para ese aparatejo? Mencionan que con el dinero que usaron para el circo podían comprar un avión, una estupidez del tamaño de un rascacielos, y luego vemos que el efectivo recaudado en Roma se pierde, ¿de dónde sacaron tanto presupuesto entonces? De hecho, nos daremos cuenta de que la película hace burla de sus propios errores, pero esta arma de doble filo les juega más en contra que a favor, ya que no da risa, y encima muestran sus propios errores de guión, ¿no me creen? Cuando Dubois llega a la parada del tren descubre que los animales se han escondido con el circo, esta trama totalmente cliché es parodiado por un comentario de la propia antagonista, y luego se mete en un tren con dirección a Roma, no lo descubrió con un volante o publicidad del propio circo, simplemente lo sabía porque sí. Los animales están discutiendo por el fracaso del circo, entonces Alex menciona que fue una pésima idea comprar el circo, a lo que los pingüinos afirman que podían comprar un avión con el dinero que tenían sobrante. Luego dicen que se acabaron el oro y las gemas restantes en dientes de oro, pero no explican de dónde sacaron presupuesto para remodelar un circo cuyo tren sigue siendo de madera vieja. En una escena se detienen a practicar sus actos en lo que parece ser una pradera de Bélgica, llegué a esta conclusión usando como base el recorrido que nuestros personajes siguen, pronto aparece Dubois con su equipo ya reunido, y entonces Alex señala que no pueden abandonar el lugar ahora, porque están a la mitad de los ensayos, pero les vale a todos y deciden partir a Londres, y el espectáculo sale bien, ignorando por completo este problema. La antagonista roba motos de un grupo de policías, pero no para atrapar a Alex, solo a Julien quien estaba causando destrozos en el Vaticano con la osa, y entonces es arrestada, para luego ser condenada a máxima seguridad, pero esta escapa de la forma más astuta e inteligente que había visto desde Alcatraz, pero de pronto la película se olvida de que esta también es un criminal prófugo de la justicia europea, ahora junta a su equipo de control animal, entra al hospital como si fuera su casa, y toda bonita y arregladita sale a buscar al circo, desperdiciando cualquier oportunidad de crear un paralelismo entre ambos personajes, es decir, ambos estaban siendo buscados, ¿por qué no establecer eso en común entre ambos? Pero no, a la trama le conviene que Dubois esté libre. ¿Notan los errores?
Seguiría, pero son detalles minúsculos en una avalancha de problemas que presenta la cinta, así que seguiré. Du Bois pretende capturar a Alex bajo la excusa de que este es del zoológico y por eso debe capturarlo, pero al llegar al circo no se dan cuenta de que los dueños ni siquiera son humanos, y entonces delata a Alex, pero son rescatados por los pingüinos de forma más risible y estúpida que había visto. Aquí se usa el cliché de una mentira que estalla en la cara del protagonista, pero de la forma más apresurada y aburrida que había visto. Como ya dije, no empatizas con los personajes, así que la ruptura a duras penas afecta al espectador, pero sí a la trama, ya que abre el tercer acto. Como ya dije, dicha escena no tiene peso emocional, y poco o nada afecta a la trama, y por si la idiotez del avión no fue suficiente, los 4 animales llegan a Nueva York en una caja, atada a un barco con una cuerda. Más allá de violar la realidad de forma absurda, no tiene sentido, porque pudieron hacer eso desde el puto inicio de la película. Llegaron al puerto de Monte Carlo, ¿por qué carajos no hicieron eso desde el inicio? Luego de llegar, dicen lo mal y tristes que se sienten, y por poco logran mantener el peso emocional de la escena, pero aparece Du Bois haciendo un trabajo admirable, y cuando está por asesinar a Alex en plena vía pública, aparecen los guardias del zoológico y le aplauden. Ya da igual que sea una criminal prófuga de Europa, o que haya más leones en otras partes del mundo, total, ya encontró a su león. Voy a omitir la batalla final, porque como ya dije, luce de otra película. Es poético pero absurdo que el acto de Alex se haya vuelto realidad, con la piscina llena de cobras con globos y serpientes y toda la cosa, pero todos esos son detalles aburridos e incoherentes que ignoraré. Respecto al final, no puedo decir que estoy más decepcionado. Alex siempre tuvo un objetivo desde la primera entrega, regresar a Nueva York, y cuando finalmente lo logró, lo mandan a la mierda de la forma más absurda, sin sentido, apresurada posible. El problema no fue que no hayan decidido regresar al final, se veía venir de lejos que una vez en Nueva York los 4 iban a decidir no quedarse en el zoológico por el poder de la amistad y todo eso. El problema radica en que no fue la comodidad de Madagascar, la libertad de África o el encontrar a sus padres lo que convenció a los personajes de no volver, sino fue un puto circo de 3 pesos lo que convenció a Alex, Marty, Gloria y Merman de no volver a su hogar en Nueva York. Y luego de escupirnos en el rostro de manera tan descarada, dejan su destino totalmente incierto. Estuvieron jodiendo toda la maldita película con regresar a Nueva York, y cuando finalmente llegan, se arrepienten. Las veces anteriores no resultaba molesto, porque el desarrollo de los personajes no dejaba nada que desear, y porque esperabas una secuela que dejara cerrado el arco argumental, pero esta vez sí resulta frustrante, porque no solo habían llegado al zoológico de nuevo, sino que además los mezclaron con personajes planos y aburridos. A diferencia del rey Julien Osuba, personajes con carisma y que se volvieron entrañables de alguna manera. Luego está el mismo mensaje de siempre, sin importar el lugar estarán bien si permanecen juntos, una idiotez pretenciosa que en las otras 2 películas sí se entendía bien y tenían el impacto que debía tener, pero aquí todo resulta de forma tan hilarante y decepcionante. Es hilarante porque como ya dije, vimos el mismo desarrollo hasta el hartazgo, y en la única cinta donde está ejecutado de manera mediocre, es la única donde tenían la oportunidad de regresar a casa y no lo hicieron, y decepcionante porque el objetivo que establecieron en cada película y corto es desechado de largo, como si fuera una broma cruel del destino. Sin duda es lo peor que haya visto en una tercera parte de una trilogía, mucho peor que Venom en El Hombre Araña 3. Para ir cerrando, el destino del antagonista me gustó, la referencia a la primera parte se agradece, incluso reciclaron la escena completa, salvo por los letreros de las cajas, y aunque no tiene sentido, es bastante divertido el final, muy abierto y vago igual que los Fosa o Macunga, pero ¿qué otra hay? ¿Qué se le va a hacer? En resumidas cuentas, Madagascar 3, Los Fugitivos, es un desastre argumental, un cascarón vacío que se ve espectacular por fuera, pero por dentro es una decepción, una película mediocre que no cumple con las expectativas, que deja mucho que desear, acompañada de personajes planos y aburridos, humor controlado, adornada con un estilo artístico atractivo, desde la música hasta la fotografía, y que como final es más bien una patada a los huevos que un desenlace que esperábamos, y que carga con unos protagonistas olvidables, ocasionalmente acosados por una antagonista mediocre. Le doy 6,2 estrellas de 10 y me estoy arriesgando. Me decepcionó ver cómo terminó todo esto, porque Madagascar 2 es una de las mejores cintas de DreamWorks, y que hayan dado esta conclusión a la saga me pareció bastante triste, pero ¿qué otra me queda? Me pueden ver enojado, pero no se preocupen, estaré bien. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en una próxima.